Reporte 100. La izquierda ha llegado por primera vez a Colombia. Gustavo Petro será el nuevo presidente de este país sudamericano, y para platicar sobre este tema, cómo queda la configuración geopolítica de América Latina con las elecciones de Colombia, Remigio Martínez Cantú está con nosotros. Remy, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación y muy interesado con este tema sí. que ponen sobre la mesa. Fíjate que tengo un buen amigo que me decía, si gana Andrés Manuel López Obrador la presidencia en el 18, el 1 de diciembre yo me voy a ir con mi pasaporte a vivir a Europa del Este, a huir del comunismo, del socialismo, ¿no? Aquí sigue todavía, ¿no? O sea, sí, cada vez que lo veo, ya te fuiste. O no ha podido. Y he visto en Twitter, obviamente gente de derecha, que dice, yo ya me voy de Colombia porque ya llegó el comunismo, el socialismo. Es más, el Onésimo Aguilera, el nuevo presidente del PRI, que dice que Andrés Manuel es comunista y socialista, imagínate. Híjole. Bueno, una canción chilena, no sé si por ahí luego la encuentran, del rock en español, famosa, ¿por qué no te vas? Sí, y me quedé con ganas de preguntarle a Onésimo que sí que era el socialismo para ver si sabía. Bueno, creo que no me hubiera podido responder. No sé, quién sabe, dale la oportunidad, quién sabe, igual puede contestártelo, ¿no? A lo mejor lo importante quizá de este tema, aparte de la parte ideológica, que es quizá luego medio chocante para el radio escucha, de la izquierda a la derecha, ¿qué significa eso? Yo creo que interesante está el caso de Colombia, donde se da un proceso democrático, o sea, hay una elección, 2 vueltas electorales, ¿no? O sea, es un proceso que decide, es un país que tiene un sistema que tiene dos vueltas electorales con unos meses de diferencia. Quien no logra la mayoría de los votos, entonces tiene que pasar a una segunda vuelta con los 2 mejores, por así decirlo, tratando de brindar un sistema de gobernabilidad en un sistema presidencial como el colombiano. Tienen presidente, tienen vicepresidente también, en este caso vicepresidenta electa, y yo creo que lo relevante para mí es, por un lado, antes que nada, esta ola democrática en América Latina, que tiene, pues bueno, ya algunos años, creo que de los 90s en particular, donde después de muchos de estos países, Argentina, Venezuela, Chile y otros países en particular que tuvieron dictaduras militares, pasan a este sistema democrático donde pues quizá esta sería la segunda oleada de gobernantes de izquierda, ¿no? La primera oleada, recordarás, cuando estuvo Lula los primeros años, estaba Hugo Chávez también en el poder, estaban los peronistas, Kirchner en Argentina, y que de alguna otra manera abrirían la puerta, primero por un lado, de estar convencidos como sociedad de un sistema libre y democrático que permitiera a las mayorías, los intereses de la mayoría, poder conformar un gobierno. Bueno o malo o regular, la idea es que sobre todo las mayorías tengan una representación en el gobierno. Yo creo que en este caso Colombia es muy particular. Se habla de que nunca había habido un gobierno de izquierda particularmente, porque siempre ha habido una especie de centro izquierda, centro derecha, básicamente, un poco lo que teníamos nosotros en México con la competencia PRI y el PAN, un poquito más o menos eso quisiera decirlo, pero nunca habíamos tenido un representante que ideológicamente simbolizara esta parte de una izquierda. Ahora, a la hora de la verdad, los gobiernos son más complejos, los gobernantes tienen que plantarse frente a una validación democrática de la mayoría, en este caso poquita o mucha, finalmente es una validación constitucional, y se tienen que plantearse frente a problemas muy serios que estamos afrontando en cada uno de los países de América Latina y de todo el mundo. Pobreza, desigualdad, quizás es lo principal. A mí me gusta mucho hablar de ese tema, y sobre todo, de fondo, ¿cuáles son los verdaderos cambios que se están buscando cuando una persona deposita su confianza en alguien que representa ese sentimiento de, vamos a decir, de inconformidad con las cosas como están? Quizá el no tener acceso a oportunidades como otras personas pueden tenerla dentro de su misma sociedad, y creo que en América Latina los indicadores económicos te hablan de de un crecimiento económico no muy alto, de una distribución del ingreso quizá mucho más injusta. El caso de Colombia junto con Brasil, Juan Carlos, revisando los números, pues son los más altos que tienen un coeficiente de Gini, que quiere decir que
que en la medida que nosotros miramos la desigualdad económica en la población, pues son Brasil y Colombia precisamente los más altos de América Latina. Ha habido algunos que han habido cambios, hay otros que tienen algunos retrocesos particulares, pero para mí fundamentalmente tiene que ver, uno, preservar la democracia como un sistema de gobernanza no perfecto, pero real, y que tiene un beneficio bien importante. El otro día leía a Viri Ríos, no sé si tú la lees, y hablaba de por qué las protestas en América Latina y por qué no había protestas en México cuando hay tantos indicadores no muy buenos, ¿no? Y al mismo tiempo hay una satisfacción creciente, no tanta, pero sí creciente en la democracia y en otros indicadores que te hablan que las personas perciben que la decisión política y electoral de gobierno que hicieron representa, ¿no?, el sentimiento de la mayoría. Entonces, esa es la magia de la democracia, representar verdaderamente los intereses, no las identidades, ojo, los intereses de la mayoría en un gobierno. Claro, no es perfecto, pero sobre todo que esto permita los canales que nos conduzcan a una discusión política, a una discusión de acuerdos, y que el país trate de conseguir una solución para salir adelante. Entonces, interesante el caso de Petro en Colombia, un ex guerrillero, siempre se le pone el mote, antes de ponerle el nombre le ponen guerrillero del M-19, de un movimiento que quizá la característica más interesante es que era muy antiimperialista, vamos a decir, en su momento. Hay muchos cuestionamientos geopolíticos y Colombia, después de haber sido un país que ha tenido muchísimo acercamiento con Estados Unidos, esta llegada de Petro quiere decir un distanciamiento. Pero también no han seguido mucho la historia de Petro últimamente, que ha venido moderando sus posiciones precisamente para tratar de llegar a gobernar un país que queda dividido, ¿no? Porque la ventaja es apenas 5 puntos más o menos, queda muy dividido y que lo va a poner a trabajar de forma muy importante con todas las fuerzas políticas en su país. Y sobre todo que en el discurso no es un discurso agraviante contra los Estados Unidos, ni mucho menos, ¿no? O sea, sí. Es un discurso, vamos a decir, de atención. El secretario Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, manda a felicitar inmediatamente al nuevo presidente de Colombia. Entonces, creo que se descuenta, al menos por parte de la administración Biden, que hubo un proceso democrático, que ese fue el resultado y que se planea seguir trabajando de forma conjunta. Sí, México ya está retrasado con el tema de la segunda vuelta, Remy, porque bueno, Colombia fue en segunda vuelta. Si un candidato no obtiene más de la mitad, no tiene más de la mitad de los votos, o obtiene menos de la mitad de los votos, se van a una segunda vuelta. El balotaje es eso, ¿no? Se fueron a la segunda vuelta los dos punteros, ¿no? Ajá. En este caso Gustavo Petro y el candidato de derecha. Uh-huh. Y ya en segunda vuelta pues gana Petro por poco margen, pero ya se nos está haciendo tarde para la segunda vuelta en México. Bueno, es que aquí depende. ¿Sí? Yo aquí cuando me tienes invitado, eso ya sería mucho de observación y de opinión. A mí no me gusta el sistema presidencial. Yo siento que el sistema presidencial en México es precisamente de los cambios del sistema político que tiene que haber. ¿Por qué? Porque tiene que haber otro sistema que permita un balance mejor de fuerzas políticas, que se parezca más a su sistema parlamentario, que no solamente sea electoral sino de gobierno. Evidentemente la segunda vuelta trata de generar coaliciones políticas para dejar al final los dos y el que gane quede más fuerte, por así decirlo. Mayor legitimidad electoral. Pero quizá lo que más buscamos hoy en día los ciudadanos no solamente es el proceso electoral, sino es el proceso de gobierno, ¿no? ¿Cuáles son las soluciones de estos gobiernos? Entonces, ahora sí, cuando hablamos de los gobiernos de izquierda en Latinoamérica, claro que son representativos cuando hay pobreza, cuando hay desigualdad, cuando hay este tipo de circunstancias, pero ahora el saldo de esto, ¿qué ha sido o cuáles han sido las soluciones que han traído al gobierno? Y ahí es donde está complicada la situación. No se trata solamente de estar del lado de la mayoría de las necesidades, sino qué cambios puedo hacer yo realmente institucionales para verdaderamente darle la vuelta a la tortilla. Yo en el caso mexicano no creo que estemos tarde para una segunda vuelta, yo creo que estamos tarde para una reconformación del sistema político que mantenga un sistema democrático, pero sobre todo que sea un sistema colegiado, que no dependamos de una sola persona solamente, sino que de un acuerdo político más amplio y que sobre todo no sea solamente electoral, sino que sea de gobierno. Necesitamos un país estable, claro, con respuestas,
pero un país mucho más estable. Entonces, el gusto se rompe géneros, y me imagino que lo mencionas también por el caso de Chile, donde también hubo segunda vuelta, pero finalmente siguen siendo sistemas presidenciales donde el presidente ocupa una posición muy relevante en la toma de decisiones de un país, ¿no? Sí, países gobernados por la izquierda en América Latina, además de Colombia, está Chile. ¿Qué otros países? Uruguay, Argentina, Paraguay. No, Uruguay y Paraguay son conservadores, gobiernos de derecha, ¿no? Así es. Ecuador. Así es. Ecuador. Entonces, ¿cómo queda el mapa? Realmente relevante, te puedo decir que es Argentina, Chile y Colombia, los países democráticos y que son están teniendo un gobierno ahora de izquierda o va a entrar un gobierno ahora de izquierda. El otro país que es muy importante, México también. Sí. El otro país que es muy importante económicamente y términos de posición en el continente es Brasil. En este caso lo gobierna el presidente Bolsonaro, que es un presidente muy a la Trump, muy entre conservador, medio autocrático, medio raros, este tipo de personajes, pero quiero decirte que rumbo a la elección en octubre de este mismo año, las encuestas hablan de una ventaja casi remontable de Luis Ignacio da Silva, de Lula. Probablemente Lula vuelva a ser presidente de Brasil dentro de unos pocos meses allá. Y todos sabemos que Lula representa a la izquierda latinoamericana, que ya tuvo una oportunidad bastante amplia, 2 términos, más un poquito de su siguiente presidenta. Y ahora Lula está quizá de regreso después de haber pasado una temporada también, incluso hasta preso. Pero también Brasil es el país de Latinoamérica con más alta desigualdad económica, sí, en América Latina, ¿no? Sí, entonces queda el mapa: Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Honduras, Panamá, Cuba, Nicaragua y México, países gobernados por la izquierda. Remy Martínez Cantú, Víctor Remigio Martínez Cantú, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Juan Carlos. Que te vaya muy bien. Reporte 100.